Bien, en esta es otro tópico que vamos a tocar sobre fisiología renal, que sería la tercera parte. Vamos a referirnos a la anatomía fisiológica de los riñones, anatomía funcional de los riñones, así como a la principal función que tienen ellos, que es de la filtración. Vamos a hablar sobre filtración glomerular. Entonces comencemos con lo que es la anatomía funcional del riñón. Los riñones, órganos variados, que son retroperitoneales, ¿ok? Ellos, cada uno pesa aproximadamente 150 gramos, que tienen una forma, se puede decir como de un mango, de una carabota, ¿ok? De concavidad medial, ¿sí? Cada uno, si se hiciera una sección de cada riñón, veríamos esta configuración. Primero, una corteza, que es la corteza renal. Más profundamente existen unas agrupaciones, por así decirlo, que son las llamadas pirámides renales, pirámides de Martigli, ¿okay? Entre cada pirámide la corteza se insinúa en forma de columnas, ¿okay? Cada pirámide renal desemboca en un conducto conector, en un cáliz menor, ¿ok? Que a su vez, junto con otros cálices menores, forman un cáliz mayor, y los cálices mayores se unen, confluyen en la llamada pelvis renal. Y la pelvis renal se continúa con el uréter, ¿ok? Esa es la anatomía macroscópica, grosso modo, de cada riñón. Pero ahora vamos a ver la anatomía funcional del riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, ¿ok? Si hay algo importante, fundamental dentro del riñón, dentro del parénquima renal, es su irrigación. Viene la arteria renal, ¿ok? Que se ramifica progresivamente en arterias lobulares, arterias arciformes, arterias loburillares, ¿ok? Y al final de esa ramificación está la llamada arteriola aferente, ¿ok? Esa arteriola aferente forma como un ovillo, como si se enredara ella misma, ¿ok? Que es el ovillo glomerular, es decir, el glomérulo renal, ¿ok? Y sale en forma de una arteriola eferente. Está la arteriola aferente, el ovillo glomerular o glomérulo renal propiamente dicho, y la arteriola eferente. La arteriola eferente se continúa con una segunda red capilar, que son los capilares peritubulares, es decir, son los capilares que rodean el sistema tubular de la nefrona. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Estas dos redes capilares tienen distintas presiones hidrostáticas. Recuerden lo que hablamos en la clase anterior sobre las presiones hidrostáticas. Debemos dominar bien ese término porque es fundamental para entender lo que es la fisiología de la filtración glomerular. La presión hidrostática es todo lo que intenta sacar líquido fuera de una cavidad. Su fuerza oponente es la presión oncótica, que es la misma presión coloidosmótica, es la presión que ejercen las proteínas. La presión oncótica o coloidosmótica, que es la misma, es la que impide que el líquido salga de una cavidad. Son fuerzas que se oponen entre ellas. La hidrostática favorece la filtración, mientras que la presión oncótica se opone a la filtración. Y las presiones hidrostáticas que hay en la red capilar glomerular es muy distinta a la red capilar peritubular. La presión hidrostática glomerular es muy alta, de hecho, comparada con otros sistemas capilares o con el resto del sistema capilar corporal. La presión hidrostática del glomérulo capilar es la más alta de todas, por lo tanto favorece mucho la filtración. Mientras que a nivel de la segunda red capilar, que es la red peritubular, la presión hidrostática desciende mucho, es muy baja, y por lo tanto se favorece más bien la reabsorción. Por eso es que la mayor cantidad, la mayor parte del líquido que se filtra se termina reabsorbiendo. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿ok? La resistencia en las arteriolas, en estas dos arteriolas que están en la red glomerular, que son la arteriola aferente y la arteriola eferente, la resistencia de ellas es fundamental para modular lo que es la filtración glomerular.
es allí donde la fisiología cumple su principal papel, en regular la resistencia de ambas arteriolas, de la aferente y de la eferente. ¿Okay? Aproximadamente cada riñón tiene entre 800.000 y 1.000.000 de nefrones. ¿Okay? Bueno, vemos otro corte anatómico aquí, ¿sí? Donde vemos la ramificación progresiva de la arteria renal, arterias interlobales, arciformes, interlobuliares y las radiales, ¿sí? Son básicamente estas, las más pequeñas, que son las que van a dar origen a la arteriola aferente, es decir, la arteriola que llega al glomérulo, forma el ovillo y termina saliendo como arteriola eferente. Y al salir forma otra red capilar, que es la red capilar peritubular, que es la que rodea todo el sistema tubular de cada nefrón y maneja distintas presiones. Siguiente. Bueno, aquí vemos un esquema más representativo. Vemos la arteriola aferente. Esto es para representar las partes de una nefrona. La arteriola aferente forma el ovillo glomerular, el glomérulo, la arteriola eferente, lo que rodea cada glomérulo donde descansa y donde inicialmente cae el primer filtrado glomerular, que es la cápsula de Bowman, con su espacio de Bowman. ¿Ok? Luego viene un túbulo contorneado, que se conoce como túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Este túbulo contorneado proximal, al llegar a las proximidades de la médula renal como tal, o cerca de la médula renal, se adelgaza, sus paredes se adelgazan mucho, desciende y forma un asa, porque ella desciende y luego vuelve a ascender, forma un asa que es el asa de Henle. Las paredes de esa asa de Henle son delgadas al inicio de la porción descendente y al inicio de la porción ascendente, pero ya cuando finaliza la porción ascendente, que regresa a la corteza, sus paredes vuelven a engrosarse. Por eso se habla de segmento grueso, y segmento delgado y segmento grueso del asa de Henle. ¿Ok? Vuelve otra vez el túbulo hacia la corteza renal y ahora forma lo que es el túbulo contorneado distal. ¿Ok? El túbulo contorneado distal luego pasa al túbulo conector, ¿sí? Que es el que se va a conectar con el túbulo colector cortical, luego vuelve otra vez a la médula renal, ¿ok? En forma de túbulo colector medular, confluyen varios túbulos colectores y se forma el conducto colector como tal. Ese conducto colector es el que va a desembocar, ¿ok?, a través de la papila renal en los llamados cálices menores. ¿Okay? Siguiente. Otro esquema donde vemos la formación de la arteriola aferente y eferente. Vemos en la primera red capilar es el glomérulo renal, la segunda red capilar es la red capilar peritubular, ¿ok?, con distintas presiones, tanto hidrostáticas como oncóticas, que ya vamos a hablar sobre eso. Siguiente. Bien, no todas las nefronas están en la propia corteza renal. Hay unas que están, la mayor parte de ellas sí, está a nivel de la corteza renal, pero hay unas que son más profundas. No es que están en la médula renal, pero están, digamos, en el borde entre la corteza y la médula renal. Esas son las llamadas nefronas justamedulares. Por supuesto, las nefronas justamedulares, el asa de Henle de ellas es mucho más largo, se extiende por toda la expresión de la médula renal y pueden alcanzar incluso la papila renal, el de las justamedulares. Por lo tanto, la red capilar peritubular de estas nefronas es mucho más larga, mucho más extensa. Y esa red peritubular de las nefronas justamedulares se conocen como los vasos rectos, porque los vasos descienden junto con el asa de Henle y toman una configuración recta, de ahí su nombre. Las nefronas corticales tienen una red peritubular mucho menos extensa, mucho más corta. ¿Ok? Siguiente. Bueno, en este dibujo vemos, ¿ok?, toda la configuración que acabamos, es una segunda visión de lo mismo que acabamos de discutir. Las nefronas corticales, fíjense cómo su porción tubular, su asa de Henle es mucho más corta, su red peritubular también es corta, pero las nefronas justamedulares tienen, digamos, una porción tubular mucho más extensa. ¿Ok? Siguiente. Debemos conocer, muy importante, estos conceptos, lo que es el flujo sanguíneo renal, FSR por sus siglas, y el flujo plasmático renal. El flujo sanguíneo renal es toda la sangre que le llega a cada riñón por minuto.
Los riñones, a pesar de que son órganos pequeños, ellos consumen aproximadamente, o reciben, mejor dicho, reciben, es el término correcto, aproximadamente entre el 20 y el 25% de todo el gasto cardíaco. Es decir, si sabemos que el gasto cardíaco de un adulto promedio es aproximadamente 5 litros por minuto, de esos 5 litros por minuto, aproximadamente entre 1 y 1.2 litros van para el riñón solamente, para cada riñón de paso. ¿Ok? Ese es el flujo sanguíneo renal. El flujo plasmático renal es la parte del plasma que llega al riñón. Recuerden que la sangre tiene una porción celular y una porción no celular. La porción no celular es el plasma. ¿Ok? Entonces el flujo plasmático renal es la parte del flujo sanguíneo renal que termina llegando al glomérulo, porque las células no se filtran, las células pasan de largo. Recuerden que el plasma básicamente es agua y sus sales disueltas. Eso es lo que se va a filtrar. ¿Ok? Cada riñón recibe aproximadamente, bueno, ya lo dijimos, entre 1 y 1.2 litros por minuto para ser filtrado. ¿Ok? El filtrado glomerular, o volumen de filtrado glomerular, como también se reconoce, fisiológicamente hablando, es aproximadamente 125 ml por minuto. Es decir, al día, por el riñón, pasan aproximadamente 180 litros de sangre. 180 litros de flujo sanguíneo renal pasa por el riñón. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo es que por el riñón pasa diariamente 180 litros, pero evidentemente nadie orina 180 litros en un día? ¿Ok? La mayor parte de la sangre que pasa se vuelve a reabsorber. O no se filtra o se vuelve a reabsorber. Solamente una pequeña parte es la que sale en forma de orina. ¿Ok? La orina comienza a formarse en el espacio de Bowman como un ultrafiltrado del plasma. El plasma es el que se filtra. El plasma llega al glomérulo, filtra, y ahí en el espacio de Bowman, lo que cae ahí inicialmente es un ultrafiltrado del plasma. Ahí comienza a formarse la orina. A partir de ahí en adelante, en todo su trayecto por el sistema tubular, es donde comienza la reabsorción, la secreción de sustancias y comienza la orina a formarse, a concentrarse, etc. Y lo que sale ya al final es la orina como tal formada. ¿Ok? La fracción de filtración no es más que la parte del plasma que se filtra, y aproximadamente es de un 20%. ¿Ok? Si tenemos en cuenta que por cada minuto pasan 125 ml de plasma por el glomérulo, sáquenle aproximadamente cuánto es el 20% de eso, y eso es lo que va a dar el valor de la fracción de filtración. Es la cantidad del plasma que se termina filtrando a través del glomérulo. La otra parte sigue de lado. ¿Ok? Bueno, y este glomérulo tiene una estructura que es muy importante, que es la barrera de filtrado glomerular, o la barrera de filtración glomerular. Esa barrera es la que, digamos, es la principal estructura que va a impedir que todo lo que pase por allí se filtre. Si no fuese por esta barrera, todo el volumen de plasma se filtrara y sería una situación bastante anormal. ¿Ok? Esa es la llamada barrera de filtración glomerular, y está formada por tres estructuras. Esas tres estructuras son el propio endotelio glomerular, es decir, la célula del endotelio del capilar, ¿ok?, que descansan sobre la membrana basal, y debajo de la cual hay unas células especiales llamadas podocitos. Los podocitos se llaman así porque son células que irradian como pies, vamos a decirlo así, son extensiones en forma de pies, y de ahí su nombre podocito, que refuerzan la barrera de filtrado glomerular. Estas tres estructuras juntas trabajan para que solamente se filtre lo que tenga que filtrarse. ¿Ok? Y esa filtración a través de esta barrera, de ahí su nombre, de esta barrera de filtrado glomerular, va a trabajar en base a dos elementos importantes. Primero, las fenestras, es decir, los agujeros que hay en esta barrera. ¿Ok? Que normalmente esas fenestras, esos agujeros, están diseñados para filtrar partículas que midan menos de 20 angstroms. Imagínense. Un angstrom es mucho más pequeño que un nanómetro. ¿Ok? Entonces, solamente aquellas partículas que miden menos de 20 angstroms son las que logran pasar esta barrera. Las que son mayores de 36 no pasan. Y la mayoría, o casi todas las proteínas plasmáticas, tienen un peso mayor, un tamaño mayor de 36. Por eso que las proteínas no se filtran.
¿ok? Aquellas que tienen un diámetro entre 20 y 36 pueden filtrar con cierta facilidad, ¿ok? Pero también hay otro factor que caracteriza a la barrera de filtrado glomerular y son las cargas eléctricas. La barrera de filtración glomerular es una barrera eléctricamente negativa. Ella está cargada sobre todo lo dan los proteoglicanos que están a nivel de la membrana basal. Imprimen esa carga negativa, y las proteínas que vienen del del plasma, que también tienen carga negativa, cuando chocan con esta barrera, son rechazadas, son repelidas, porque lo negativo rechaza lo negativo. Y por eso es que también pasan de largo, porque la carga negativa de la barrera la rechaza, mientras que atrae cationes. Por eso es que el sodio se filtra, ¿ok? Con mayor facilidad. Entonces, tanto las fenestras como la carga eléctrica son factores que determinan que la barrera filtre lo que tenga que filtrar. Este diagrama aquí es muy importante, básicamente es el meollo, por así decirlo, de todo lo que es el filtrado glomerular. El concepto de presión hidrostática del capilar glomerular y presión oncótica del capilar glomerular. Y abajo tenemos la presión hidrostática del espacio de Bowman y la presión oncótica del espacio de Bowman. Estas cuatro fuerzas son las que juegan entre sí para determinar el filtrado glomerular. Recordemos y repasemos. Presión hidrostática es todo lo que hace que un líquido salga de su cavidad. Es decir, la presión hidrostática facilita la filtración, porque empuja el líquido fuera de la cavidad. La presión oncótica se opone. La presión oncótica es la que ejerce las proteínas y es la que impide o se opone a que el líquido salga. Entonces vemos, recuerden el capilar glomerular, el filtrado donde termina en el espacio de Bowman. Entonces cada uno de estos dos tiene su propia presión. Entonces vamos a ver. Estamos en el glomérulo. El glomérulo llega al plasma, allí, que tiene su cantidad de agua, ¿ok? Y su cantidad de proteínas, ¿ok? Lo que no tiene es X, porque es plano. Entonces, la presión hidrostática es alta, porque de hecho es la más alta del cuerpo y facilita la filtración. Pero las proteínas van a ser rechazadas por estas dos cosas que ya dijimos antes. Entonces, la presión oncótica, al final, esto va en sentido de aproximar la distal, al final la presión oncótica del glomérulo, ya a nivel de la arteriola, cuando se está formando la arteriola eferente, la presión oncótica es más alta de la que está al principio. ¿Por qué? Porque aquí hay agua más proteínas, ¿sí? Pero aquí el agua empieza a filtrarse y se quedan las proteínas. Y como las proteínas son las que ejercen la presión oncótica, por eso la presión oncótica al final es mucho mayor de la que había aquí al principio. Y la presión hidrostática es mayor aquí al principio porque hay más agua, pero es menor al final porque ya el agua se ha filtrado. Y sucede lo contrario en el espacio de Bowman. En el espacio de Bowman, la presión hidrostática, ¿ok?, comienza a aumentar al inicio, ¿ok? Y la presión oncótica prácticamente es despreciable en el espacio de Bowman. ¿Por qué? Porque en el espacio de Bowman no hay proteínas. Sencillamente las proteínas no pasan, ¿ok? Así que ojo con eso, que lo principal que determina la filtración es la presión hidrostática y la presión oncótica que se opone a ella. Y eso sucede a nivel del glomérulo, ¿ok? Y es en estos factores en donde digamos que la fisiología juega su papel para normatizar lo que es la filtración glomerular. De esos factores, el único factor que el cuerpo es capaz de regular en condiciones fisiológicas es la presión hidrostática del capilar glomerular. Las otras tres variables alteran la filtración glomerular, pero en situaciones anormales, situaciones patológicas. La única que es regulada de forma fisiológica es la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Sí? Bueno, un diagrama, ¿okay?, donde vemos la arteriola aferente, ¿okay?, la formación del glomérulo capilar, la cápsula de Bowman con su espacio de Bowman, ¿sí?, y la arteriola eferente. Esta estructura que vemos aquí es la llamada mácula densa. La mácula densa es una estructura celular especializada que está a nivel de lo que es el aparato yuxtaglomerular, ¿okay?, porque es una parte del sistema tubular que cuando está ascendiendo de regreso pasa cerca del glomérulo, lo toca, ¿sí?, y esas células se presentan en forma de mácula densa. Es el mismo aparato yuxtaglomerular, forma un papel muy importante en lo que es la regulación del filtrado glomerular, ¿okay?, porque envía señales,
Señales que pueden reducir o aumentar el filtrado glomerular según la situación que se esté dando. Bueno, aquí vemos un gráfico, un dibujo de lo que es la barrera de filtración glomerular. ¿Okay? Fíjense, estos son los podocitos. Entre cada prolongación de los podocitos hay poros. ¿Okay? Está la membrana basal. ¿Okay? Y está el propio endotelio glomerular que tiene sus fenestras. Fenestras que solamente dejan pasar moléculas con un diámetro menor de 20 angstroms. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, la capacidad de filtración de algunas sustancias. Fíjense ustedes, ¿okay? Que a medida que aumenta la masa molecular de una sustancia determinada, ¿sí? Se reduce muchísimo su filtración. Cuando hablamos de una capacidad de filtración de 1, es porque se puede filtrar todo. Es porque esa sustancia pasa libremente a través del capilar glomerular, del glomero. El agua tiene una capacidad de filtración de 1, pasa libremente. Pero vean el peso molecular del agua. Ahora vamos cambiando. Vean el sodio, agua, sodio y glucosa se filtran completamente. ¿Ok? Pero vean entonces la mioglobina, que es una proteína del músculo, que se sintetiza y se cataboliza constantemente con el ejercicio físico. Y ya va para el riñón a filtrarse, pero vean que la mioglobina tiene un peso con una masa molecular de 17.000. Y vean la capacidad de filtración ya se reduce a 0,75. Es decir, el 75% de la mioglobina no se filtra. Pasa de ahí. ¿Ok? Y la albúmina, perdón, el 75% sí se filtra. Sí, solamente un 25% no se filtra. 0,75 quiere decir que el 75% sí se filtra. Un 25% no. La albúmina tiene una masa molecular de 69.000. Es la principal proteína plasmática, la albúmina. La albúmina solamente un 0,005 es lo que se logra filtrar, porque es la más grande. Casi no se filtra. Prácticamente más del 99% pasa de la. Y es la que va a determinar la presión oncótica del plasma. Bueno, aquí jugamos con lo que ya hemos dicho: arteriola aferente, arteriola eferente. Vean la presión hidrostática a nivel del glomérulo, 60 milímetros de mercurio, la más alta en el cuerpo. Normalmente en el resto de los capilares la presión es aproximadamente de 2-3 milímetros de mercurio. Fíjense que aquí es de 60, es decir, a nivel del glomérulo capilar hay fuerzas que realmente facilitan la filtración glomerular. Está diseñado para que sea a favor de la filtración glomerular. Mientras que la presión oncótica, que es la que impide que se filtre, es apenas 32. ¿Ok? Que aumenta a nivel distal porque la concentración de proteínas aquí es mayor que la que hay aquí. ¿Por qué? Porque la mayor parte del agua se ha filtrado. ¿Ok? Y la presión en la cápsula de bomba, básicamente la presión hidrostática, es muy despreciable. Casi no se toma en cuenta la presión oncótica porque no hay proteínas en el espacio de bomba, de aproximadamente de 18. Si ustedes equilibran todas esas fuerzas, la que gana es la presión hidrostática glomerular, que es la más grande, por lo tanto se favorece la filtración glomerular. ¿Ok? Siguiente. Bueno, aquí vemos lo mismo. Esto representa la presión hidrostática, aferente y eferente, la presión oncótica con el símbolo pi. ¿Ok? Fíjense que aquí tiene un valor y aquí es mucho mayor, porque aquí la concentración de proteínas ha aumentado. ¿Ok? Y la presión hidrostática es mucho mayor aquí de lo que es aquí. ¿Ok? Siguiente. Fíjense que la presión oncótica del espacio de bomba es de 0. No hay proteínas. El principal factor que determina que fisiológicamente se puede controlar en la filtración glomerular es la presión hidrostática del capilar glomerular. Y eso se hace regulando la resistencia, es decir, el diámetro de las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Es ahí donde todo el juego es. En regular el diámetro, regulamos la resistencia. Si el diámetro se reduce, la resistencia es mayor. Si el diámetro aumenta, la resistencia es menor. ¿Ok? Es ahí donde el cuerpo juega para regular la filtración glomerular. Y son estos tres factores. La presión arterial es fundamental. Por supuesto que la presión de la arteria renal, que se desprende directamente de la aorta, por lo tanto la presión que hay dentro de la arteria renal es una presión arterial sistémica. Es una
hace directamente de la aorta descendente. Al regular, las variaciones en la presión arterial afectan la filtración glomerular. Y las variaciones en la arteriola aferente y eferente también alteran la filtración glomerular. Son estos tres los que van a determinar qué tanto se filtra a nivel del glomero. Y esta fórmula que la vimos en la clase pasada, la volvemos a ver aquí porque es la fórmula de la filtración. Filtración glomerular es igual, bueno, aquí glomerular, pero es la misma fórmula para cualquier filtración, en cualquier lecho capilar del cuerpo. Pero aquí hablamos de filtración glomerular. Coeficiente de filtración, que a su vez tiene que ver con la permeabilidad del capilar multiplicado por la superficie total del capilar. Si estamos hablando de 800.000 a 1 millón de nefronas, estamos hablando de 800.000 a 1 millón de glomérulos. Cada uno tiene fenestras, cada uno tiene una superficie. Si tú sumas todo eso, la superficie de filtración es bastante extensa. ¿Ok? Coeficiente de filtración es la multiplicación de la permeabilidad, que tiene que ver con las fenestras del capilar, por la superficie total del área que está filtrada. Y eso a su vez se multiplica por lo que dé este resultado. Presión hidrostática del capilar glomerular menos presión hidrostática del espacio de Bowman menos la presión oncópica del capilar glomerular más la presión oncópica del espacio de Bowman. ¿Ok? Y repito, la única variable que el cuerpo regula es esta. Las otras solamente juegan un papel en situaciones anormales. Les voy a poner un ejemplo. La presión hidrostática en el espacio de Bowman. Es decir, es la presión que el líquido en el espacio de Bowman ejerce para que pase del espacio de Bowman al glomérulo, es decir, al revés. Cosa que normalmente no sucede. Lo normal es que venga del glomérulo al espacio de Bowman. Que la filtración del agua sea del glomérulo al espacio de Bowman. ¿En qué situación sucede lo contrario? Que se favorezca una filtración, eso es anormal completamente, del espacio de Bowman al glomérulo capilar. Si usted obstruye el uréter, en caso de obstrucción urinaria, por un cálculo renal, por litiasis renal, ¿qué sucede? El líquido no está saliendo, la orina no está saliendo, comienza a aumentar la presión por encima de esa obstrucción, hacia arriba aumenta la presión, y esa presión se va transmitiendo de forma ascendente hasta llegar al espacio de Bowman, y ahí, al aumentar la presión hidrostática, porque el líquido no encuentra por dónde salir, va a facilitar la filtración del espacio de Bowman al glomérulo. Eso es completamente anormal. La única forma de aliviarlo es quitando la obstrucción urinaria. Por eso es que una obstrucción urinaria es un problema serio. Una persona puede perder un riñón por un cálculo renal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted está yendo en contracorriente. Usted está favoreciendo la filtración en sentido contrario. ¿Okay? Y también podemos hablar de ejemplos de la presión oncótica, jugando con las proteínas. Una persona que tenga un nivel de proteína muy bajo, pues por supuesto que su presión oncótica también va a ser muy baja. Si la albúmina sérica desciende de forma anormal, eso va a afectar la filtración. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que el coeficiente de filtración renal es 100 veces mayor que en el resto del cuerpo. Definitivamente se favorece la filtración glomerular. ¿Ok? Y en condiciones anormales, que ya le hemos dicho en un ejemplo, que aumentan o reducen el resto de las variables. Bueno, en esta gráfica vemos cómo la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes afectan el filtrado glomerular. Entonces tenemos en el eje de las ordenadas lo que es la filtración glomerular en milímetros por minuto. Okay, va de 0 a 150, el valor normal aproximadamente es de 125 ml por minuto. ¿Okay? Y en el eje de las abscisas vemos lo que es el grado de resistencia de la arteriola, en este caso eferente arriba y aferente abajo. Fíjense ustedes, vean lo normal. La línea normal va sucediendo, está en estos dos puntos aquí. Si la resistencia eferente aumenta, al principio aumenta la filtración glomerular. Tenemos la arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente. Vamos a suponer que usted aumente la resistencia eferente, es decir, usted reduzca el diámetro eferente. Al reducir el diámetro, aumenta la resistencia. Si usted reduce el diámetro aquí y aumenta la resistencia, ¿qué va a suceder en el glomérulo? Va a aumentar la filtración glomerular, porque el líquido no va a encontrar mucha salida y va a ser empujado hacia el túbulo renal. ¿Ok?
Entonces, un aumento de la resistencia inicial eferente va a favorecer el aumento de la filtración, como la cosa es que la línea sube aquí. Pero si la resistencia sigue alta, si ese estado de resistencia elevada eferente se sostiene en el tiempo, se mantiene y no se alivia, la filtración local comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque si no está saliendo por la arteriola eferente, entonces las proteínas comienzan a acumularse en el glomérulo, porque no están saliendo. Y al aumentar las proteínas en el glomérulo, ¿qué hacen las proteínas? Impiden la filtración, porque ellas se oponen a la presión hidrostática. Entonces mantienen el líquido dentro del glomérulo. Al final, el filtrado se va a reducir. ¿Ok? Ese es el efecto bifásico que tiene la resistencia eferente sobre el filtrado glomerular. Al inicio la aumenta, pero si se sostiene y no se normaliza, comienza a reducir. Mientras que la arteriola aferente sí tiene una relación lineal con el filtrado glomerular. Si tú aumentas, a medida que tú aumentas la resistencia de la arteriola aferente, si tú la cierras, pues sencillamente no le está llegando plasma al glomérulo. Y al no llegarle plasma al glomérulo, sencillamente no va a haber filtración glomerular. Y fíjense cómo va descendiendo. Vamos a ver una vez. La relación es lineal. Muy importante saber eso. La relación de la arteriola eferente, de la resistencia eferente con el filtrado glomerular es bifásico. Al principio la aumenta, pero después la reduce. Mientras que la relación de la presión de la resistencia aferente en relación con la filtración glomerular es lineal. Aumentando la resistencia aferente siempre va a reducir la filtración glomerular. ¿Ok? Y ya les expliqué cómo. Sí. Bueno, el flujo plasmático renal, que recuerden que es la porción del plasma que se filtra, es aproximadamente de 650 a 750 ml por minuto, que si se dan cuenta es más o menos el 20%, ¿ok? Del flujo sanguíneo, del flujo plasmático renal, ¿ok? Del flujo sanguíneo renal, me disculpa. De todo ese flujo sanguíneo renal, el 90% del flujo sanguíneo renal va destinado a la corteza renal. ¿Por qué? Porque es allí donde están la mayoría de los glomérulos. Todos los glomérulos están en la corteza renal, por lo tanto ellos van a recibir el 90% del flujo sanguíneo renal. El 10% apenas va para la médula renal. Por eso es que la médula renal es más sensible o más susceptible a la hipoxia, porque casi no recibe sangre. La mayor cantidad de sangre la recibe la corteza renal. En cuanto a la autorregulación, el riñón tiene una capacidad intrínseca de mantener un flujo constante. Eso se conoce como autorregulación. El riñón se autorregula a sí mismo. ¿Ok? Y esa regulación es de dos tipos. Es miogénica, que es la principal, a través de la contracción o relajación de los podocitos. ¿Ok? Cuya contracción o relajación abre canales de calcio, favorece la contracción, favorece la filtración. Pero otra parte también de la autorregulación viene por la mácula densa, que la describimos en una imagen previa. La mácula densa tiene células especializadas que son sensibles. Si el filtrado glomerular aumenta, esa señal le llega a la mácula densa y la mácula densa emite una señal al sistema de renina angiotensina y hace que la arteriola se contraiga para reducir el filtrado glomerular. Una mayor tasa de filtración glomerular hace que la mácula densa se active, autorregule y produzca una contracción tanto aferente como eferente. ¿Ok? Para intentar reducir ese filtrado glomerular, pero principalmente aferente. Bien, aquí vemos la autorregulación biogénica, ¿sí? Que sucede a nivel del endotelio. Una parte del podocito, el propio endotelio también tiene contracción, ¿ok? Sus células. Cuando se estira, ese estiramiento del endotelio, ¿ok? Produce una entrada de calcio, por lo tanto lleva una vasoconstricción. ¿Ok? Mientras que el otro tipo de autorregulación es el feedback, lo que se llama la retroalimentación de la mácula densa. Cuando aumenta el filtrado glomerular, se activa el aparato yuxtaglomerular que contiene la mácula densa y eso lleva a una reducción o aumento del diámetro aferente y eferente según sea el caso. Si el flujo glomerular, si la filtración glomerular está muy alta, la mácula densa cierra la arteriola aferente para reducir la filtración glomerular. Se piensa que en este caso participa o tiene un papel importante en lo que es la adenosina. Bien, vamos a hablar ahora de los factores extrínsecos, ¿sí? Es decir, aquellos que se generan fuera del riñón, que pueden causar
una vasoconstricción arteriolar aferente y o eferente. O sea, son factores específicos que regulan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Vamos a empezar primero con aquellos que producen una vasoconstricción aferente y o eferente y por lo tanto aumentan la resistencia de estos dos vasos. Los principales factores son la angiotensina 2, la adrenalina y noradrenalina, que forman parte del sistema simpático. Como dato curioso, ellos dos, o sea, el sistema simpático como tal, no alteran la filtración glomerular. Ellos tienen que ver con la presión arterial sistémica, pero por supuesto ya dijimos que la presión arterial sistémica es uno de los factores que van a incidir directamente en la regulación del filtrado glomerular. Pero, de forma particular, estos dos componentes del sistema simpático, son neurotransmisores del sistema simpático, no influyen en la filtración glomerular, sino en la presión arterial sistémica. Y por supuesto, de forma consecuente, en la resistencia arteriolar aferente y eferente. Las endotelinas, que son generadas por el endotelio capilar, la hormona antidiurética, los leucotrienos y las lipoxinas, que son derivados lipídicos, del metabolismo lipídico, sobre todo en situaciones de inflamación, el tromboxano A2 y la serotonina. Cada uno de ellos, de manera variable, afectan la resistencia aferente y o eferente, pero que al final producen una reducción del diámetro y un aumento de la resistencia. Y en el otro lado tenemos aquellos factores. Bueno, en este diagrama primero vamos a explicar cómo el sistema simpático afecta lo que es la presión arterial sistémica y consecuentemente la filtración glomerular. Vamos a imaginarnos una situación de hemorragia. Hay una hemorragia, una pérdida de sangre, hay una reducción del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué se produce? En primer lugar, una reducción de la volemia arterial efectiva, por supuesto que se está perdiendo sangre por la hemorragia. Esto lleva a una reducción de la tensión arterial. ¿Ok? Ambos estímulos producen un estímulo positivo del simpático, estimulan el simpático de manera positiva. ¿Y su estimulación qué produce? Esta señal viaja al aparato justaglomerular, mácula densa, que está captando una reducción del volumen sanguíneo, del flujo sanguíneo renal, y lleva a un aumento de la resistencia de la arteriola aferente para poder incidir sobre la filtración glomerular. ¿Ok? Pero la parte justaglomerular aumenta la secreción de renina, que a su vez produce angiotensina 2, que proviene de la activación de la angiotensina 1 y angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Y esto al final va a ser un estímulo positivo sobre la arteriola aferente. ¿Ok? Y el sistema simpático influye también sobre la arteriola eferente y ambos llevan a un aumento de la filtración glomerular si se estimula la eferente y a una reducción de la filtración glomerular si se estimula la arteriola aferente. ¿Okay? Este es el mecanismo por el cual el simpático produce esa. Fíjense que no es una incidencia directa sobre la filtración glomerular, sino sobre la presión arterial sistémica y consecuentemente sobre la arteriola aferente y eferente. ¿Okay? Y en este caso vemos los factores extrínsecos que producen lo contrario, un aumento del diámetro aferente y o eferente, y por lo tanto aumenta la filtración glomerular. Tenemos el óxido nítrico, las prostaglandinas, la dopamina en dosis bajas, porque en dosis altas produce lo contrario. En dosis altas más bien tienen un efecto contrario, es decir, a dosis bajas ellas producen una vasodilatación aferente, ¿ok? Facilitan la filtración glomerular. Pero a dosis altas sucede lo contrario, contraen la arteriola aferente y reducen el filtrado glomerular, ¿ok? El péptido natriurético, que se sintetiza a nivel de la aurícula derecha, la histamina, la acetilcolina, el ATP, como tal, el adenosintrifosfato, la bradicilina y los glucocorticoides a dosis terapéuticas no producen cambio. Solamente cuando hay un exceso de glucocorticoides es cuando se produce este efecto de aumento de la filtración glomerular. Y existe por último un término que deben dominar mucho, que es el clearance, es decir, la depuración, el término inglés clearance, una depuración de creatinina. ¿Ok? La creatinina es un metabolismo, es un producto metabólico muscular
todo el tiempo está produciendo creatinina. Y esa creatinina principal y fundamentalmente va a filtrarse hacia el riñón. Como toda la creatinina va hacia el riñón a filtrarse, en la medida de su depuración, de su clearance, es una medida clínicamente muy útil para evaluar la función glomerular. ¿Ok? La filtración glomerular elimina casi exclusivamente toda la creatinina producida. Gracias a este conocimiento es que, conociendo la depuración de creatinina, podemos tener una idea mucho más exacta de cómo está marchando la función glomerular. Y en ese sentido existe una fórmula que es muy importante conocerla, que es la fórmula del clearance de creatinina. ¿Ok? Valor normal fisiológico es de 120 a 125 ml por minuto. ¿Ok? Fíjense que es prácticamente el mismo valor del filtrado glomerular, del flujo plasmático renal, perdón. Flujo plasmático renal, 120 a 125 ml por minuto. ¿Ok? Coinciden los valores, porque, repito, casi toda la creatinina se filtra por el riñón. ¿Cuál es la fórmula? Esa fórmula es muy útil sobre todo para hacer cálculos farmacológicos. Pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, tú no les puedes administrar un medicamento que normalmente se filtra todo por los riñones si su función renal está afectada. Tienes que hacer un ajuste. ¿Ok? Y ese ajuste se hace en base al clearance de creatinina. Esa fórmula es 140 menos la edad del paciente. Ese resultado lo multiplicamos por su peso, ¿okay? En kilos. Y lo dividimos entre el valor de la creatinina sérica, es decir, la creatininemia, el valor de la creatinina sérica, por 72 si es varón y por 68 si es mujer. ¿Ok? Y eso va a dar un valor determinado en mililitros por minuto, que normalmente es de 120 a 125 ml por minuto, que coincide con el flujo sanguíneo renal. Había dicho flujo plasmático renal, realmente con el flujo sanguíneo renal que coincide, 120 a 125 ml por minuto. Conociendo este clearance, ¿verdad? Solo tenemos un valor, una estimación mucho más exacta de la filtración glomerular. Si esto está reducido, quiere decir que la función glomerular está afectada, no se está filtrando. Si está aumentado, quiere decir que está filtrándose demasiado. Y ambos extremos, por supuesto, son malos para lo que es el medio interno. Por ahora eso es todo. Quedan entonces los temas de equilibrio ácido-base en la función renal, o mejor dicho, función renal en equilibrio ácido-base, concentración de orina y otros temas.